Buenas noches, mi nombre es Alison Fernández y nací en el estado de Sao Paulo, en la ciudad de Jundiaí, donde desde niño fui criado en un ambiente evangélico. Desde mi adolescencia he estado estudiando y preparándome para ser un misionero que va donde las personas más necesitan una palabra o simplemente alguien con quien conversar. Fue en uno de los varios viajes que hice llevando la palabra que pude ver con mis propios ojos cuánto yace este mundo en el maligno y de lo que las personas son capaces de convertirse para alcanzar sus ambiciones o satisfacer su deseo de venganza. En el año 2002 me encontraba con otros evangelistas en Sao Paulo capital. Habíamos preparado una sopa popular y estábamos distribuyéndola a las familias que viven en las calles, además de llevar una palabra de consuelo. De las muchas personas a las que ayudamos esa noche, había un hombre que nos pidió ayuda para regresar a su casa. Había terminado allí por ser usuario de drogas y había huido de su hogar hacía muchos años, pero estaba cansado de la vida que llevaba y pidió ayuda para volver. Vivía en Itatiaia, donde su familia residía en una gran finca en la zona rural. Por coincidencia, uno de nuestros colaboradores era de allí y dijo que podría llevarlo, y yo pedí ir con él, ya que muchas veces la recepción puede no ser buena, principalmente por haberse ido a causa de la adicción. Acordamos recogerlo. Al día siguiente muy temprano y fuimos juntos hasta Itatiaia. Al llegar a la casa que el hombre nos indicó, le pregunté si ese era realmente el lugar donde vivía su familia. Estábamos en el coche con un hombre cuya vida había sido cruel, en gran parte debido a sus elecciones, pero la casa que él dijo ser de su familia era una de las más hermosas de la región, sin contar todo el terreno alrededor. Llamamos a la puerta, donde salió una pareja de ancianos que, al ver a su hijo, lo abrazaron de inmediato, pues pensaban que hacía mucho tiempo que había fallecido. Fue un largo momento de alegría. Habíamos hecho bien en llevar al hombre hasta allí y ya nos íbamos cuando el señor de la casa dijo: ¿pueden quedarse un poco más? Hay algo de lo que me gustaría hablar con ustedes. Dijimos que sí, y nos llevó al frente de la casa, que tenía una hermosa vista, y comenzó a hablar. Ustedes ya deben haber visto muchas cosas extrañas, ¿verdad? Pues les contaré algo que casi todas las noches viene hasta aquí. Poco después de que mi hijo desapareciera, me volví loco sin saber dónde estaba. Pensamos que había muerto y lo buscamos por todas partes durante varios meses. Buscamos en las ciudades vecinas, en los montes, en los centros y en cada esquina durante las madrugadas. Solo que una noche volvía en coche con mi esposa y mi hija mayor y estábamos cansados de salir todas las noches y no tener noticias. Yo venía diciendo en la carretera que no podíamos dejar de buscar, aunque fuera para encontrarlo sin vida. Desvié mi mirada por un segundo de la carretera y terminé atropellando algo muy pesado que enseguida pensé que era una vaca. No iba tan rápido porque estas carreteras de aquí son muy malas, pero el golpe lanzó al animal unos 3 o 4 metros hacia adelante. Abrí la puerta para ver qué había atropellado, pero mi esposa gritó que no saliera, pues el animal se estaba levantando. Ustedes seguramente creen en el diablo, ¿verdad? Y si les dijera que esa noche atropellé a un diablo, ¿me creerían? Los faros de mi coche iluminaron una aberración que jamás podría imaginar que pudiera existir. Era algo con el cuerpo de un hombre, más lleno de pelos, y tenía la cabeza que recordaba a un cerdo, con grandes orejas y dientes hacia afuera. El cuerpo de aquello parecía estar transformándose justo delante de nosotros. Cuando mi hija gritó en el asiento trasero, aceleré e intenté pasar por encima, pero el animal saltó lejos, casi al otro lado de la carretera, y se quedó mirándonos mientras nos íbamos. No sé si ustedes creen en estas cosas, pero aquella
noche yo vi un hombre lobo. Desde entonces no consigo dormir bien y mi hija solo no quedó igual porque poco tiempo después se casó y hoy vive en otro estado. Como pueden ver, las ventanas y puertas de la casa tienen rejas y los muros tienen cerca eléctrica. Todo para sentirnos más seguros cuando llega la noche. Yo no sabía qué decirle al señor que tenía delante, pues ya había visto algunas manifestaciones demoníacas, pero nada parecido a algo como un hombre lobo. El señor nos invitó a quedarnos algunos días, pero mi amigo tenía que resolver algunos asuntos en la ciudad y se fue. Yo me quedé. Sentí que debía quedarme y acordamos que él me recogería en 2 días. La pareja de ancianos estaba feliz por el regreso de su hijo, pero la historia que el señor me había contado era muy extraña y yo busqué saber más sobre la extraña criatura. El señor dijo que casi todas las noches la criatura venía hasta su casa, así que tendría como verla y aclarar mis dudas. Si fuera algo demoníaco, yo lo sabría. Delante de la casa había una pequeña garita donde el señor dijo que se quedaba al principio de las noches para ver si veía algún movimiento extraño o algo que pudiera llevarlo a saber quién era la extraña criatura. Y era allí donde nosotros nos quedaríamos cuando llegara la noche. Pero yo sentí que debía saber más sobre las personas que vivían cerca y fuimos a dar una vuelta rápida por los alrededores. Había algunas casas cercanas, todas propiedades grandes como la del señor. A mi lado fue cuando vimos pasar a un viejo cojeando y entrar en un caserón frente a nosotros. Yo pregunté quién era y el señor a mi lado dijo: él vive allí, tiene varias propiedades. Él y sus hijos trabajan con alquiler de automóviles, casas y apartamentos. Hicieron fortuna trabajando en eso. ¿Y por qué anda cojeando?, pregunté. No sé, respondió el viejo. Él no habla con la gente de aquí. Un día apareció con la pierna enyesada y quedó así, cojeando después. Él ya intentó comprar mi casa varias veces, pero yo no pretendo vender. Aquí es un buen lugar para vivir, incluso con el bicho que vi. Cuando llegó la noche, el hijo de la pareja parecía otra persona. Estaba limpio, con ropa buena y feliz. Ni siquiera parecía el mendigo que yo había encontrado. La casa estaba en paz, pero yo solo conseguía pensar en el hombre lobo que el señor me había contado. Cuando todos fueron a acostarse, yo me quedé delante tomando café y con los ojos atentos a la carretera. El señor dijo que el animal pasaba a veces cerca del muro, solo que aquella noche no vimos nada. Fui a dormir casi a las 2 de la mañana y nada. En la noche siguiente, que sería mi última, yo ya pensaba que el señor podría estar con miedo e imaginando cosas, pero vi a la criatura que él veía hacía años pasar por allí. Eran casi la 1 de la mañana y yo ya estaba en mi cuarto listo para acostarme cuando el viejo llamó a la puerta llamándome. Abrí y él entró, yendo hasta la ventana y diciéndome que mirara. Fue cuando vimos lo que al principio parecía una sombra arrastrándose por el suelo, pero a medida que se acercaba se pudo ver la figura horrenda que estaba allí en la carretera. Tenía exactamente la descripción que el viejo dio: un cuerpo cubierto de pelos y una cabeza que no se distinguía bien qué era. Recordaba a un tipo de primate con la cabeza de un cerdo, pero con colmillos como los de un jabalí. Era la descripción de algo salido del infierno, como nunca imaginaría que existiera. Incluso de lejos, la figura en la carretera era espantosa, como si fuera fruto de una pesadilla, algo de una película salida de la imaginación de alguien. Nos quedamos mirando a la criatura pasar, pero algo me llamó la atención. Andaba extraño, como si arrastrara una de las piernas. El viejo en todos esos años no se dio cuenta, pero era claro que el bicho que estábamos viendo arrastraba la pierna de la misma forma que su vecino malhumorado. Cuando el animal se fue,
Pregunté si antes de atropellar al demonio había visto algo extraño por la región, pero él dijo que no, que fue después de atropellar a la criatura que ésta comenzó a andar cerca de su casa. Esperé a que terminara aquella noche y amaneciera. Entonces le conté mis sospechas al Señor. Creo que la criatura que pasa por las carreteras de noche es el viejo que anda cojeando. No estoy seguro, pero debe ser él quien se transforma, pues ambos cojean de la misma forma. A no ser que esté muy equivocado, lo que me parece difícil, todo tenía sentido. El viejo quedó cojo por el atropello y debe buscar venganza o intentar ahuyentar a la familia para que él compre la casa. No estoy seguro de que pueda ser eso. Quizás pueda ser otra persona que viene de lejos, pero no tendría sentido. Me fui aquel día prometiendo volver pronto, y así lo hice. Volví allí durante 4 años seguidos, y en el tercero tuve la noticia de que el viejo cojo había fallecido. En el cuarto y último año que estuve allí, el señor de la casa dijo que la criatura no volvió por la noche, pues hacía algunos meses que no se la veía, comprobando mis sospechas de que el viejo cojo era la fiera. Yo aún soy misionero hasta hoy, pero no viajo tanto porque tengo esposa e hijos que cuidar ahora. Nunca más vi algo ni parecido a lo que vi en Itatiaya. Pero el enemigo de nuestras almas es así. Trabaja en las sombras, usa a las personas que le dan lugar. Uno piensa que él está lejos, pero en verdad puede estar más cerca de lo que uno imagina. Si pudiera dejar un mensaje para los que van a escuchar esta historia, sería: resistid al diablo y él huirá de vosotros. Buenas noches. Mi nombre es Edvan Santos y resido en un pequeño municipio en la región metropolitana de Fortaleza. La experiencia que iré a compartir con ustedes ocurrió poco después de mi ingreso en la empresa donde trabajo hasta hoy. Ya han transcurrido 15 años desde que comencé a trabajar en este mismo lugar, en el turno de las 14 a las 22 horas. Alrededor del mediodía, abordo un autobús que recorre la ruta y me deja en el mismo punto de partida. Sin embargo, para alcanzar mi vivienda, aún necesito pedalear por cerca de media hora, pues mi casa no se sitúa en la vía principal por donde el autobús transita. Consecuentemente, llego a casa casi a la medianoche, diariamente. Utilizo mi bicicleta para el trayecto y la dejo en la casa de un amigo que también trabaja en la misma empresa. En el regreso, la tomo y sigo pedaleando por una carretera bastante oscura, de tierra batida y polvo constante. En aquella época, aún residía con mis padres y no poseía condiciones financieras para adquirir una vivienda más cercana. La alternativa sería trabajar bajo el sol abrasador. No es que haya elegido específicamente este empleo, pero poseo una gran predisposición a contraer gripes, y la exposición al sol y al polvo serían perjudiciales para mi salud. Pues bien, en la localidad donde vivo existe un cementerio bastante antiguo, cuya fachada se encuentra alejada de las demás residencias, sin cualquier construcción adyacente. Es de aquel tipo que, incluso desde el exterior, es posible visualizar el interior debido a la baja altura y a la mala conservación del muro. Antes del cementerio hay una senda que, si la utilizara, me permitiría llegar a casa rápidamente. No obstante, es extremadamente oscura y potencialmente peligrosa. Por esta razón, opto por pasar frente al cementerio y seguir por la carretera principal que conduce a mi casa. Ambos caminos presentan sus propios peligros y la visión de aquellas tumbas ciertamente no contribuía a tranquilizar mis trayectos nocturnos. El tiempo transcurrió y, enfrentando invariablemente la misma rutina, ya se había pasado casi un año sin que yo avistara una única alma viva en mi camino. Hasta que, en cierta noche durante mi regreso,
observé a un hombre cruzar la carretera y detenerse precisamente frente al portón del cementerio. Inmediatamente detuve la bicicleta y me quedé observando aquella escena. Sentí un impulso de seguir por la senda, pero vacilé, ponderando cuál sería el menor de los males: confrontar un espíritu atormentado o adentrarme en una senda oscura y encontrar una serpiente. Reuní la valentía que me restaba y comencé a pedalear lentamente, manteniendo siempre la mirada fija en el hombre junto al portón. Al aproximarme, moví la cabeza y pronuncié un «buenas noches». En respuesta, él apenas sonrió y entró en el cementerio sin proferir una sola palabra. Aceleré el ritmo del pedaleo lo máximo que pude y llegué a casa jadeando, relatando a mi padre lo que había presenciado. Mi madre, entonces, sugirió: «Pues mañana por la mañana, ve al cementerio y enciende una vela para ese hombre que viste. Puede ser un alma en busca de luz. Yo iré contigo y aún rezaré algunas avemarías para que descanse en paz». Y así hicimos. Al amanecer, acompañé a mi madre hasta el cementerio, donde encendí las velas mientras ella realizaba sus oraciones. En aquella época yo era bastante escéptico y para mí tales actos no surtirían efecto alguno. Regresamos a casa y poco después ya estaba en la carretera para iniciar mi jornada laboral. Compartí lo ocurrido la noche anterior con mi amigo y él, buscando intensificar mi temor, añadió: «Muchacho, dicen que en ese cementerio, todas las noches, un perro negro excava las sepulturas en busca de los muertos. Ten cuidado, pues no, hay vigilantes por allí». Mi tío era sepulturero en ese lugar y solo iba cuando no había otra opción y durante el día. Por la noche, ni pensar en quedarse allí. Él se cansó de escuchar voces, aullidos, gente pidiendo cigarrillos y bebidas. Aguantó unos 3 años, pero acabó pidiendo la dimisión. Hoy, quien cuida del cementerio es don Ignacio, pero él solo está por la mañana. Gracias por asustarme aún más, ¿eh? Ironicé, sonriendo, y seguí mi camino con la esperanza de que el alma no me molestara después de las oraciones de mi madre. Al alcanzar la carretera del cementerio, una ola de frío intenso, capaz de amedrentar a cualquiera, me invadió. Avisté nuevamente aquella cabeza observándome y escondiéndose tras el muro. Imaginen la escena. Un cementerio ya causa aprehensión por sí solo. Ahora piensen en estar solo, casi a medianoche, en una carretera desierta, viendo una cabeza, o ocultarse mientras te encara. Pues bien, yo viví esa experiencia. Si alguien llegara por detrás de mí y me diera un susto, al día siguiente sería mi velatorio, con certeza. Tenía 2 alternativas: o pasaba y encaraba de frente quien quiera que fuese, o tomaba la senda y moría de miedo hasta con el viento. De cualquier forma, estaba en apuros. Reuní valor de donde no tenía y comencé a invocar el nombre de los santos que me venían a la mente en aquel instante, pidiendo protección a todos. Mi único deseo era llegar a casa vivo e incluso estaba haciendo promesas en aquel momento. Fue entonces cuando vi a un hombre pálido, con cabellos blancos y vistiendo un traje. Él me miró y comenzó a señalar hacia dentro del cementerio. Ni siquiera sé cómo conseguí llegar a casa esa noche. Mis piernas parecían tener vida propia, pues ya no las sentía. Bastó llegar a casa y me desmayé de tanto miedo. Desperté por la mañana vestido con el uniforme de la empresa y mis padres mirándome. Les conté lo que había sucedido y mi madre comenzó a insistir en que iría conmigo, diciendo que aquello era algún espíritu queriendo perturbarnos. Estuvimos discutiendo. Fue entonces cuando mi padre dijo: «Yo te esperaré en casa de tu amigo a partir de mañana. Volveremos juntos. Si aparece algo, ya veremos qué hacemos». Y así se hizo. Todas las noches, al bajar del autobús, mi padre estaba en bicicleta esperándome frente a la casa de mi amigo y volvíamos juntos.
Creo que a las almas no les agradaba él, pues después de que comenzó a ir conmigo, ninguna apareció más. Gracias a Dios. Solo que todo lo bueno dura poco. Estábamos volviendo juntos y, antes de llegar frente al cementerio, vimos a un hombre de traje cruzar la carretera. Nos detuvimos y nos quedamos observando aquello. Mi padre, muy serio, no apartaba la mirada de la aparición que se detuvo justo en medio de la carretera que teníamos que cruzar. Fue entonces cuando aquella alma señaló hacia el cementerio y se quedó mirándonos. Nos miraba y señalaba hacia el cementerio. Después entró en la maleza y desapareció. Mi padre y yo salimos lo más rápido que pudimos. Ya estábamos casi frente al cementerio cuando vimos a aquel perrazo negro salir de la maleza de enfrente y saltar al muro del cementerio. Casi me caigo de la bicicleta del susto. Solo escuché a mi padre decir: Dios nuestro Señor nos protege. Cuando él dijo eso, solo escuchamos aquel aullido viniendo de adentro y un gruñido alto junto. Comenzamos a pedalear y nos quedamos mirando hacia atrás y vimos cuando aquel animal salió y se quedó allí delante de pie mirándonos. Llegué a casa con mi padre y él corrió a buscar una hoz que dejaba en la cocina. Entonces volvió hasta la sala y dijo: aquello era un hombre lobo, aquello era un hombre lobo. Mi madre cogió enseguida un rosario y comenzó a rezar. Y nos quedamos aquella noche entera despiertos con miedo de lo que vimos. Cuando amaneció, fuimos todos al cementerio a hablar con el sepulturero y él dijo que siempre había agujeros cavados por algún animal, pero no tenía cómo saber qué animal sería. Después de esa noche, me quedé durmiendo en casa de mi abuela, que vivía en otro municipio y solo iba a casa en mis días libres. Gracias a Dios, nunca más vi nada de esas cosas de otro mundo y agradezco al Señor por todas las noches que me libró de ser atacado por aquel animal. A veces me pregunto si las almas que vi querían prevenirme de lo que podría sucederme o si ellas ya fueron víctimas del animal que vi. Yo mismo solo creo en lo que vi porque mi padre estaba conmigo. Si no fuera por eso, hasta hoy me estaría preguntando si realmente aquello había sucedido. Pero sucedió y fue real. Aquella noche nosotros vimos un hombre lobo. Buenas noches.